Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que no deja de intrigarnos. Los ovnis, o bueno, como se les dice ahora, FANI, fenómenos anómalos no identificados. Exacto. El cielo sigue lleno de preguntas, ¿no? Totalmente. Y la fascinación persiste. Hoy vamos a desglosar un poco este enigma. Veremos distintas facetas, desde esas ideas de ocultamiento gubernamental, Que son muy populares. sí, hasta explicaciones más, digamos, terrenales. Y esa conexión curiosa con lo nuclear, que es llamativa, además de los reportes más nuevos. La idea es dar una visión general, tocar esos puntos clave. Y bueno, para quienes disfrutan esto de investigar misterios como yo, compartir los hallazgos es clave. Es parte de construir una comunidad. Así que si les interesa seguir el viaje, pues consideren suscribirse al canal. Dale. Es un tema con muchas capas, la verdad. Empecemos entonces por lo más conocido quizá. La teoría del ocultamiento. Ajá. La idea central, básicamente, es que, que algunos gobiernos esconden pruebas de visitas extraterrestres. Claro. Y ahí entran todos esos elementos clásicos, los supuestos pactos por tecnología, las abducciones. Los hombres de negro también. Esos personajes misteriosos, ¿sí? Y casos icónicos como Roswell o ese supuesto grupo Majestic 12. Incluso anomalías como la cara de Marte. ¿Te acuerdas? Uf, sí. Son narrativas que han crecido mucho, ¿no? Sobre todo con Internet. Exacto. En foros, en ciertos movimientos, digamos, New Age. Y eso alimenta la presión para que se desclasifiquen archivos secretos. Es importante aclarar, como decís vos, que estamos exponiendo la teoría, describiéndola, no validándola. Fundamental. Porque, bueno, no todo lo raro que vemos en el cielo viene de otro planeta. Claro. Y eso nos lleva al otro lado de la moneda, las explicaciones naturales. Que son muchas veces la respuesta. Pensemos en cosas como las lluvias de meteoros, las Perseidas, por ejemplo, o el fuego de San Telmo. Ese es fascinante. Esas luces azules o verdes, descargas eléctricas en barcos o aviones. ¿Sí? O el efecto Fata Morgana. Uf, los espejismos complejos, que hacen que las cosas se vean distorsionadas como flotando. Muy extraño. Y las nubes lenticulares. Esas sí que parecen platillos. Jaja, sí, tienen la forma perfecta. Se ven mucho sobre las montañas. O los rayos globulares, aunque son más raros. Esas esferas de luz en tormentas. Y a veces es algo tan simple como Venus, ¿no? La estrella vespertina, que brilla muchísimo. O las auroras, claro. O hasta las estelas de los aviones, los contrails, si la luz les da de cierta manera. Todo esto subraya lo importante que es mirar con ojo crítico. Usar la ciencia. Totalmente. Antes de saltar a la conclusión extraterrestre, hay que descartar lo conocido. Lo desconocido siempre atrapa la imaginación. Pero bueno, la ciencia nos da el método. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, más intrigante. La conexión nuclear. Sí, ese es un punto recurrente y muy documentado. Hay una cantidad notable de reportes de FANI cerca de instalaciones nucleares. Los Álamos, Livermore. Sitios clave. Y no solo cerca, interactuando. Los testimonios son fuertes, hay que decirlo. El de Robert Salas, por ejemplo, exoficial de la Fuerza Aérea. En Malmstrom, 1967, él afirma que un objeto, un disco naranja, desactivó 10 misiles nucleares. 10. Es impresionante. O Robert Jacobs, en Vandenberg, 1964, filmó un platillo disparando un rayo a un misil de prueba. Relatos del incidente del Concorde, en el 76. Una esfera que se acerca, parece examinar el avión y se va a una velocidad increíble. Incluso más reciente, ¿no? Lo de Fukushima. Sí, hay reportes de 2011. Testimonios que hablan de una docena de ovnis que supuestamente parecieron reducir la radioactividad después del desastre. Aunque esto es más difícil de verificar, claro. Pero el patrón está ahí. Tantos relatos sobre interferencias nucleares. Ahora, uno podría pensar, ¿no serán fallos técnicos en momentos de tensión, guerra fría? Es una pregunta válida, por supuesto. Siempre hay que considerar las explicaciones convencionales primero. Fallos, errores humanos, estrés. Pero entonces, ¿qué hace que esto siga siendo un tema de investigación seria? Bueno, yo creo que es la consistencia de algunos relatos, la especificidad. A veces hay múltiples testigos, datos de radar
o como en el caso de Jacobs, una filmación. Además, la cantidad. Robert Hastings, un investigador, juntó casi 200 testimonios de veteranos sobre estas cosas. 200. Sí, incursiones, interferencias con armas nucleares, sobre todo durante la Guerra Fría, y ahora la Oficina Aero del Pentágono está revisando estos casos. O sea, no se descarta de plano. No, y hay estudios que intentan abordarlo de forma más científica, estadística. Como ese que mencionaste antes, de Bruel y Villarroel. Exacto. Ellos buscaron correlaciones, revisaron placas fotográficas viejas de observatorios astronómicos de los años 50, buscaron transitorios, o sea, puntos de luz raros y fugaces. ¿Y qué encontraron? Bueno, investigaron si había más de estos transitorios justo cuando había pruebas nucleares atmosféricas. Y también cuando hubo grandes oleadas OVNI como la de Washington, D.C. en 1952. Interesante. Sí, planteaban la pregunta, ¿podrían algunos de esos puntos luminosos ser FANIs en órbita o en la atmósfera? Quizá atraídos o afectados por toda esa actividad nuclear. Recordemos que hubo más de 500 pruebas nucleares atmosféricas entre el 45 y el 80. Dejaron una marca radioactiva global. Es una conexión persistente. Y no es solo historia antigua, ¿verdad? Los avistamientos siguen. Para nada. Siguen muy vigentes. Los reportes continúan llegando. Hay datos recientes. Sí, mira, el NUFORC, el Centro Nacional de Reportes OVNI en Estados Unidos, reportó más de 2,000 avistamientos solo en la primera mitad de 2025. ¿2000? Es un montón. Sí, y supera las cifras de 2023 y 2024. Solo en la primera semana de julio de este año, 2025, hubo 87 reportes. O sea, el fenómeno, o al menos los reportes, no paran. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Es un tema? Complejo. Muy complejo. Definitivamente. Tienes las teorías de conspiración por un lado. Que atrapan mucho. Sí. Luego, explicaciones naturales sólidas para muchos casos. Pero también está esa conexión nuclear que es difícil de ignorar por la cantidad y calidad de algunos testimonios. Y la continuidad de los reportes hoy en día. La clave, creo, sigue siendo el análisis riguroso, el pensamiento crítico, separar la señal del ruido, como se dice. Y valorar estudios como ese de Bruegel y Villarroel, que buscan evidencia empírica, patrones. Exacto. Intentar entender qué estamos observando realmente. Nos deja con preguntas flotando sin duda. Si de verdad hay una conexión real entre algunos FANI y nuestra tecnología nuclear, ¿qué dice eso sobre ellos? Sobre su origen, su naturaleza. Son las grandes preguntas. ¿Qué deberían investigar primero los científicos, las agencias? Preguntas abiertas. Totalmente. La exploración continúa. Y justamente por eso hacemos esto. Seguir explorando, compartir lo que encontramos. Si a la gente le interesan estos temas y quieren seguir la conversación en futuras investigaciones... Pues que se sumen. Exacto. Les invito a suscribirse al canal. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima.